Buen día. Esta es la segunda parte o el segundo video de esta presentación de datos y analítica en Azure. En esta, en esta segunda parte vamos a mirar los servicios PaaS, o sea, los servicios que funcionan como plataforma como servicio en Azure, específicamente para manejo de datos. Aquí vamos a revisar servicios de manejo de datos, no necesariamente para soluciones analíticas, sino para todo tipo de soluciones. Es decir, vamos a revisar los servicios PaaS de Azure para manejar datos en términos generales. O sea que vamos a revisar tanto aspectos desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista de aplicaciones convencionales o de aplicaciones eh, basadas en bases de datos que estén alojadas en la nube como servicios. Vamos a mirar en esta presentación cuáles son esos servicios PaaS para manejo de datos. Vamos a mirar los tipos de bases de datos que se soportan, cuáles son de esos tipos de bases de datos, cuáles son los servicios analíticos que funcionan sobre Azure, y vamos a revisar dos arquitecturas de ejemplo para hacer una plataforma, digamos ya así, analítica de datos moderna usando servicios de Azure y una arquitectura para una base de datos moderna para una empresa, digamos, más pequeña o mediana que no use de pronto todos los servicios, digamos, más sofisticados, sino que, digamos, sea una propuesta para empresas medianas que de pronto no tengan mucho volumen de datos o que no tengan mucha complejidad. Entonces, es un poco una arquitectura más barata que la plataforma completa, digamos, para soportar analítica en la nube. En cuanto a los tipos de datos que se soportan en Azure, eh, hay una oferta grande. Digamos, una primera base de datos que aparece es el Azure SQL Database. Esta es esencialmente un SQL Server o una base de datos. Ustedes saben que en el SQL Server convencional on-premises tenemos un servidor, y ese servidor en su interior es capaz de alojar varias bases de datos. Esas bases de datos que están son administradas por ese servidor. Eventualmente, en SQL Server es posible ver objetos de otra base de datos que está dentro del mismo servidor. En este caso, en el SQL, en el Azure SQL Database, es solo una base de datos, digamos, eh, a la que funciona como servicio en este caso. O sea que nosotros podemos tener una base de datos de SQL Server soportada en la nube como servicio. Esto esencialmente contiene mmm, una gran cantidad de funcionalidad y soporta el lenguaje Transact SQL tal como lo soporta SQL Server. Tiene algunas limitaciones más propias del ambiente de nube que cualquier cosa, pero es una base de datos completamente funcional de SQL Server. El segundo servicio que aparece acá es Azure SQL Managed Instance. Este Azure SQL Managed Instance es ya un servidor de SQL que me permite manejar varias bases de datos. Por eso hablamos de Managed Instance, porque es una instancia de SQL Server administrada como servicio en la nube. Ahí ya sí podemos tener varias bases de datos. Eh, eh, una tercera posibilidad es simplemente tener un SQL Server sobre una máquina virtual. Digamos que esta no sería un servicio de tipo PaaS, sino un servicio de tipo IaaS, es decir, infraestructura como servicio. Eso es una máquina virtual de SQL Server con un sistema operativo en Windows, en la nube, etcétera. Se ve como una máquina normal, una máquina común y corriente, un servidor que por dentro tiene un SQL Server común y corriente. Una edición de SQL Server cualesquiera que sea, la edición estándar, la edición Enterprise, etcétera. Hay otras bases de datos que se soportan en Azure, como por ejemplo Azure Database for Postgres.
Postgres es un lenguaje que es muy parecido a Oracle en su interior, digamos, su lenguaje es muy parecido al PLSQL. Entonces, a veces se usa como alternativa para hacer migraciones de Oracle a una base de datos Postgres en la nube. Es una migración heterogénea, digamos, pero digamos es un camino interesante porque por el mismo parecido del Postgres con el PLSQL, pues puede resultar más sencillo hacer una migración de Oracle a la nube. Pues la otra opción sería subir una máquina virtual de Oracle, pero para que funcione como servicio, digamos con las características de escalabilidad horizontal, etcétera, pues estaría Azure Database for Postgres. Del mismo modo está un Azure Database for MySQL y for MariaDB, que son pues bases de datos muy similares. Eh, digamos, cargas de trabajo de MySQL podrían ser migradas a MySQL como servicio en Azure o a MariaDB como servicio en Azure también. También está la posibilidad de tener Azure Cosmos DB, que es una base de datos no SQL que nos permite manejar cargas de trabajo que estén en Cassandra, MongoDB y otras bases de datos que sean no SQL. Se pueden subir, digamos, a la nube en una base de datos Cosmos DB que soporta, digamos, varios tipos de bases de datos en una misma. Y que es fundamentalmente una base de datos de tipo no SQL. También está Azure Catch for Redis, que es una especie de base de datos muy orientada a proveer datos que son en principio muy de solo lectura, ¿cierto? Como listas y cosas de ese estilo, para hacer aplicaciones rápidas y escalables. Básicamente almacenando los datos en memoria, es decir, está como muy optimizada para rendimiento, para proveer datos con alto rendimiento. Estaría también el Azure Database Migration Service, que nos va a permitir hacer migraciones de bases de datos que estén on-premises o en algún ambiente a alguna de estas bases de datos que hemos mencionado acá, ¿cierto? A MariaDB, a MySQL, a Postgres, a SQL Database. Entonces el Azure Database Migration Service es un servicio que nos permite o que nos ayuda en ese proceso de migración, sobre todo para mantener la base de datos en línea, es decir, para que no haya, digamos, downtime, para que no haya que bajar la aplicación mientras se hace la migración, sino que la aplicación siga funcionando. De este modo, se tienen como dos versiones o dos copias de la base de datos, una on-premises y otra en la nube, y el Azure Database Migration Service se puede encargar de mantener ambas bases de datos sincronizadas, de modo que las operaciones que se realicen, digamos, en la aplicación vieja antes de migrarse, van siendo replicadas a la base de datos que está en la nube y a su vez las cosas que ya se han migrado y actualizan datos en la base de datos migrada pueden replicar datos a la base de datos on-premise. De este modo, mientras dura el proceso de migración, que puede tomar un día o puede tomar meses dependiendo de cómo se esté realizando, entonces el Azure Database Migration Service nos ayuda en ese proceso de migración. Una vez que ya la base de datos está toda migrada a a su destino final y que todos los programas y dependencias han sido migradas para que funcionen a partir de la nueva base de datos en la nube, entonces ya se puede desconectar el Azure Database Migration Service porque ya digamos ha cumplido con su cometido y ya se puede cortar digamos el funcionamiento de la base de datos on-premise. Y finalmente estaría Azure Managed Instance for Apache Cassandra, que es otra, digamos, una especie de instancia administrada que nos permite tener varias bases de datos o varios grupos de datos que funcionen con aplicaciones de Cassandra. Esos son algunos tipos de bases de datos que se soportan en Azure. Ahora vamos a mirar desde el punto de vista analítico, es decir, también bases de datos y servicios relacionados que estén asociados a la actividad de analítica, digamos, sobre la nube. El producto que en este caso es como la estrella de este tema
es Azure Synapse Analytics, aparece ahí de primero, que es un servicio de análisis. Esto es una traducción libre de una tabla que aparece en la documentación de Azure, y ellos lo clasifican como un servicio de análisis ilimitado con un tiempo inigualable para obtener información. Es básicamente un servicio que agrupa otros tipos de funcionalidad, como ya vamos a ver un poco más adelante, para hacer analítica avanzada y prácticamente ilimitada sobre la nube. Este Azure Synapse Analytics tiene en su interior servicios para hacer ingestión de datos, para hacer procesamiento de datos, para el almacenamiento, etc. Está otro producto que se llama Azure Databricks, que es una plataforma analítica que se basa en Apache Spark, que es también administrada, funciona como un servicio administrado, y está, digamos, optimizada para funcionar en Azure. Otros servicios que soportan Hadoop y Spark en Azure son, por ejemplo, HD Insight, que nos permite trabajar directamente con Hadoop, con Spark, también con un almacenamiento de Hadoop en la nube. Ahí tenemos acceso a servicios como Hive para manejar datos en SQL que estén almacenados allí en HD Insight, o como Pig y algunos otros servicios open source que pueden trabajar contra este almacenamiento de HD Insight. Está también Data Factory. Data Factory es un servicio para hacer orquestación de datos, ingestión de datos, es decir, para automatizar movimientos y transformación de datos, para hacer, por ejemplo, extracciones de datos desde cualquier fuente y depositarlas en un data lake. Eso sería lo que llamamos ingestión de datos, por ejemplo. El Data Factory también nos permite automatizar tareas de transformación de datos, ¿cierto? Convertir una serie de datos que vienen de algún lado, y entre esos datos establecer relaciones y transformaciones para finalmente depositar esos datos transformados en algún sitio. Probablemente, por ejemplo, una bodega de datos o varias tablas que sean, digamos, necesarias para hacer modelos de minería de datos o de machine learning. También está otro producto que es Azure Machine Learning. Es un servicio para hacer desarrollos de inteligencia artificial y hacer algoritmos de machine learning para hacer analítica avanzada sobre los datos. Está Azure Stream Analytics, que nos permite hacer analítica en tiempo real, es decir, a través de un flujo de datos o un stream que vaya fluyendo desde, por ejemplo, dispositivos de IoT o de dispositivos de real, digamos, que estén generando datos en tiempo real. Entonces podemos capturar esos datos y hacer analítica en la medida que van fluyendo los datos a través de el Azure Stream Analytics. Entonces podemos de ahí un poco, como por llamarlo de algún modo, como destilar esa analítica, digamos, esas conclusiones, esos agregados, sumas, promedios, estadísticas de los datos que van fluyendo a través del servicio. Está Data Lake Analytics. Data Lake Analytics es un servicio que nos permite almacenar datos en un ambiente Hadoop, digamos, en un almacenamiento de tipo Hadoop. Escala horizontalmente, es un servicio que permite almacenar datos de cualquier tipo en ese lago, en ese data lake. Y es un servicio bastante barato en términos de almacenamiento. Solamente, digamos, uno paga por el trabajo que se realice sobre ese data lake, no tanto por el almacenamiento. Azure Analysis Services es un servicio de analítica descriptiva. Fundamentalmente nos permite implementar modelos analíticos para manejar, por ejemplo, modelos semánticos que nos hacen abstracciones de lo que hay detrás de la base de datos en una bodega de datos o en un data lake. Podemos hacer una abstracción de eso y
simplemente mostrar, digamos, una base de datos desde el punto de vista del lenguaje del usuario, un lenguaje que sea conocido para el analista de negocio, de modo que él pueda hacer sus análisis sin estar pensando en código y sin estar pensando en los nombres que no necesariamente son mnemotécnicos en un data lake o en una base de datos. Entonces, digamos que presenta la información de una manera más digerible. Esto, digamos, es una abstracción, el Azure Analysis Services es una abstracción de la base de datos, así como lo hacían los cubos. En el Analysis Services que trae SQL Server, generalmente vienen dos servicios, el Analysis Services multidimensional y el Analysis Services tabular. El que se soporta en Azure es únicamente el tabular. El multidimensional no tiene soporte en Azure, a menos que se cree una máquina virtual con SQL Server, con Analysis Services multidimensional en la nube. El otro servicio es Event Hubs, que nos permite eh, hacer recopilaciones de eventos que hayan ocurrido, por ejemplo, en un origen de datos. Sirve para hacer analítica en tiempo real, es decir, capturar los eventos que van ocurriendo sobre un origen de datos en la medida que van ocurriendo para irlos llevando de una vez, ya sea pues al ambiente analítico, al data lake, a la bodega de datos o a un sistema de stream analytics. El punto de llegada de los datos del Event Hubs pueden ser diferentes destinos. Entonces, es una manera de capturar esos eventos que se están produciendo en tiempo real para hacer algún procesamiento posterior con ellos. Está el Azure Data Explorer, que nos permite navegar por los data lakes, por los almacenamientos de datos que tenemos, almacenamientos relacionales o almacenamientos de data lake que están almacenados en una estructura de carpetas, digamos. Entonces, a través de ese Azure Data Explorer podemos hacer esa navegación y descubrir qué hay dentro de los almacenamientos analíticos que se tienen y permite hacer pues algunas cosas básicas de analítica, ¿cierto? De acceder a los datos, ver qué datos hay ahí, hacer algún entendimiento inicial de los datos que se están almacenando en alguno de los almacenamientos. El Azure Data Share es un servicio para compartir datos con organizaciones externas. Es básicamente una manera de compartir conjuntos de datos para que sean consumidos por actores externos, digamos. Y Azure Time Series Insights, que es una plataforma de Internet de las Cosas que permite monitorear y analizar datos que provengan de algún proveedor de datos, digamos, de tipo Internet de las Cosas, que estén llegando, digamos, en forma de un stream de datos eh, a la plataforma analítica. Entonces, este servicio nos permite hacer ese tipo de análisis de series de tiempo, fundamentalmente, es decir, algunos tipos de analítica que estén relacionados con el tiempo, con fechas, con momentos, eventos que van uno primero que otro o que van en una secuencia específica. Eso es básicamente ese tipo de servicio. Entonces hay una oferta bastante amplia que cubre desde la ingestión de datos a ambientes analíticos, almacenamientos analíticos de diferentes tipos, como es el data lake, como son los almacenamientos de bodegas de datos de procesamiento paralelo, como el caso de Synapse Analytics. Eh, También están servicios de analítica avanzada como Analysis Services, como Azure Databricks. También el mismo Synapse Analytics provee cierto tipo de formas de hacer procesamiento de datos. En fin, entonces estos son, digamos, los servicios analíticos de Azure. Eh, Pasemos ahora a revisar la arquitectura para una plataforma de datos moderna que usa los servicios de datos de Azure. Aquí podemos ver en este lado izquierdo todas las fuentes de datos que estamos considerando. Digamos, de forma general, hay unas fuentes de datos que pueden ser
servicios de datos que estén en la nube, por ejemplo, de cualquier tipo, bases de datos no SQL como Cosmos DB, o bases de datos de tipo SQL o relacionales que estén ya sea en la nube o en ambientes on-premises, no importa dónde estén. Podemos también tener datos semiestructurados, como es el caso de archivos CSV, archivos de logs que de pronto podamos tener por allí, JSON o XML, que por lo general tienen un tipo de estructura, pero digamos no tienen la posibilidad de garantizar el cumplimiento de los tipos de datos. Entonces esos datos semiestructurados también son un tipo de fuente de datos que podemos usar para alimentar nuestras plataformas analíticas, nuestras bodegas de datos o cualquier cosa que tengamos en nuestro ambiente analítico. Y también hay otro tipo de datos que son los datos no estructurados, como las imágenes, videos, audios, todo lo que es multimedia y lo que es texto libre, por ejemplo, proveniente de redes sociales si acaso queremos hacer algún tipo de analítica sobre esos datos. Generalmente estos datos no estructurados se almacenan en un data lake, que es la herramienta que nos permite almacenarlos y los podemos procesar con algunos tipos de herramientas analíticas como Spark o como algunos elementos de Azure Cognitive Services que nos permite hacer algún tipo de procesamiento sobre imágenes, videos y cosas de ese tipo. Y por otro lado están las fuentes de streaming, que son las de tiempo real. Son aquellas fuentes que pueden venir de Internet de las cosas, generando volúmenes de datos altos en términos de lo que está ocurriendo, digamos, con uno o varios dispositivos de Internet de las cosas. Esos datos son enviados a la plataforma analítica, se hace algún tipo de cálculo y luego se envían de vuelta como respuesta a esos mismos dispositivos o a otros para, digamos, cerrar el ciclo y completar el sistema para lo cual está diseñado el asunto del Internet de las cosas. O bien para ambientes que produzcan datos que necesitemos capturar en tiempo real. Entonces, para ese tipo de fuentes que sean de streaming, también es necesario tener elementos que nos permitan capturar esos datos. Entonces, esta columna de la izquierda principalmente se trata de las fuentes que vamos a utilizar para analítica. Por lo general, los análisis no se hacen directamente sobre estas fuentes, sino que es más conveniente trasladarlas a otro lugar, a un almacenamiento analítico, para no estorbar, digamos, el funcionamiento normal de estas fuentes de datos. Bien, aquí en esta parte central de la infraestructura que plantea esta arquitectura, está lo que llamaríamos la infraestructura para soportar bodegas de datos y para soportar en general el almacenamiento analítico. Entonces, aquí podemos ver que en este punto hay un data lake, y acá tenemos Synapse Analytics como aquí aparece Dedicated SQL Pool. Este tipo de uso que se le da aquí al Azure Synapse Analytics es como de bodega de datos. Es un lugar donde vamos a almacenar datos en pools dedicados de SQL. O sea, aquí va a haber un almacenamiento de datos de multiprocesamiento paralelo. Entonces, aquí voy a poder acceder a datos de tipo SQL usando un lenguaje como SQL, fundamentalmente en ese Synapse Analytics. En el Data Lake voy a tener los datos crudos, es decir, los datos que recién acaban de llegar de las fuentes de datos. Es decir, aquí hay un componente intermedio que tiene que encargarse de la ingestión de datos, es decir, ir a las fuentes, conectarse a ellas, extraer los datos y llevarlos a este Data Lake en este punto. Una vez que los datos estén acá, básicamente sin transformar, eso es lo que es ingesta de datos, simplemente se guardan acá en el Data Lake y luego se pueden hacer procesamientos posteriores a través de pools de Spark, por ejemplo, usando también Synapse Analytics soporta pools de Spark, de modo que pueda hacer procesamiento sobre los datos que están en el Data Lake y luego guardar esos datos en la bodega.
o bien podría utilizarse pools de SQL serverless, que son muy baratos. Digamos, el consumo de este es mucho más barato que el consumo de procesamiento que hace este tipo de almacenamiento. Yo con este tipo de datos podría tener algún procesamiento sobre el data lake y guardar datos directamente sobre el data lake también, sin necesidad de usar un pool dedicado de SQL. Esta es una arquitectura que podría servir, digamos, para hacer cosas de bajo costo, como lo vamos a ver en la siguiente arquitectura. Entonces, toda esta parte de acá que está en este rectángulo es básicamente almacenamiento y procesamiento sobre estos datos que están almacenados acá. Toda la analítica se hace a través ya sea de Spark o de SQL. Con este Spark podemos utilizar transformaciones a través de Python, a través de Scala, a través de SQL y a través de Java. De esta parte de lo que tiene que ver con tiempo real, se ven, digamos, hay dos tipos de servicios: el Azure IoT Hubs, que nos permite capturar streaming proveniente de estos dispositivos de IoT, o el Azure Event Hubs. Esos eventos que se capturan acá pueden venir a través de una ruta fría y guardarse en el Data Lake, o a través de una ruta caliente y procesarse en el Stream Analytics. Y una vez que estén procesados en el Stream Analytics, se podrían consumir directamente con una herramienta como Power BI. En este caso está aquí Power BI Premium, como herramienta de presentación de información para los analistas. También puede ser posible que este Stream Analytics almacene datos en el Data Lake, o que sean, digamos, después de que se hace una analítica inicial acá, que sea enriquecida a través de servicios de Machine Learning o de servicios cognitivos para enriquecer el análisis que ya se hace aquí en el Stream Analytics. E igual, estos datos se pueden almacenar en esta plataforma de almacenamiento, o se pueden presentar a través de un Power BI, o incluso a través de aplicaciones que estén, digamos, consumiendo de algún modo lo que se produce en esta plataforma analítica. Entonces, esta parte de arriba se conoce incluso como la arquitectura lambda, que nos permite manejar datos que vengan en tiempo real, tanto almacenarlos en el Data Lake como procesarlos en tiempo real para mostrar información en tiempo real. Desde el punto de vista de la analítica avanzada, es decir, lo que tiene que ver con Machine Learning, inteligencia artificial, data mining, todo ese tipo de cosas, también, digamos, el Spark me sirve para hacer ese tipo de procesamiento. Esas plataformas de Spark, ya sea la que trae Synapse o la que trae, por ejemplo, Databricks, me va a permitir hacer analítica avanzada, me va a permitir interactuar con servicios como el Azure Machine Learning. Igual este servicio me va a permitir implementar modelos de Machine Learning, y también voy a poder usar estos servicios cognitivos para hacer procesamiento de imágenes, reconocimiento de personas en una imagen, en fin, cosas similares. Entonces, la analítica avanzada está también soportada en esta misma plataforma. Los científicos de datos pueden tomar datos que estén publicados en este Data Lake, o que estén publicados en estas bodegas de datos de acá, y hacer el procesamiento que requieran, guardar los resultados acá, también en el Data Lake o en la bodega de datos, en alguna estructura que esté diseñada para eso. En fin, entonces digamos que esta es una plataforma que soporta una amplia gama de casos de uso dentro de lo que es la analítica. Para la presentación de datos, por ejemplo, acá está planteado Power BI Premium, que nos permite hacer también dashboards y nos permite hacer reportes más detallados, digamos, o más personalizados. Y otras herramientas, digamos, como ya lo habíamos mencionado, el Azure Data Share, que nos permite compartir datasets con el mundo exterior, y algunas otras herramientas de datos que puedan servir para soportar aplicaciones, pero que a su vez puedan consumir datos de esta plataforma analítica e integrarlos dentro de lo que son las aplicaciones de negocio de una compañía particular. Entonces, con esto, digamos, cubrimos ya, digamos, la parte del front-end, que es la que va a tener, la que va a exponer esta plataforma analítica hacia los usuarios de negocios, hacia los analistas,
hacia, digamos, aplicaciones analíticas, hacia aplicaciones convencionales o aplicaciones web o lo que sea, y también compartir información con el mundo exterior. Aquí de forma transversal está, digamos, un servicio que tiene Azure que se llama Azure Purview, que es una especie de catálogo de datos que nos va a permitir o que nos va a dar gobierno, nos va a permitir acceder a toda esta plataforma y ver qué hay ahí, tener metadatos acerca de todo eso que hay ahí. Es decir, esto que tenemos almacenado en el data lake, que tenemos almacenado en las bodegas de datos, probablemente modelos que podamos tener en análisis services. Por ejemplo, análisis services no aparece en esta arquitectura, pero puede estar perfectamente aquí en este punto, digamos, como otro de los servicios analíticos. Ese análisis services nos permitiría, por ejemplo, hacer esos modelos semánticos. Entonces, este mismo Purview debería poder tener el control o tener información acerca de lo que está almacenado ahí, lo que se está presentando en los modelos analíticos, qué es lo que ve el usuario y cómo los datos fluyen desde sus orígenes hacia sus destinos a través de estos pipelines que se implementan acá en la ingestión de datos. Entonces, este servicio de Purview tiene como propósito darnos una visión de los metadatos que hay a través de toda la plataforma analítica con el propósito de gobernarlos, de entender qué hay ahí y administrar esos datos y a su vez publicar esa información hacia afuera para que las personas, para que los analistas puedan buscar los datos que están necesitando y encontrarlos a través de toda esta plataforma. Y finalmente, esta última capa que aparece aquí abajo es una capa que la provee en sí misma la plataforma de Azure, es decir, la plataforma de nube, es decir, lo que tiene que ver con seguridad, es decir, el directorio activo, la parte de manejo de permisos, esta última parte de acá de directorio activo, la parte de manejo de costos, ¿cierto? La administración de los costos, la administración de los secretos, passwords e información que tenga que estar segura e encriptada y cosas de ese estilo se basa en este servicio. El Azure Monitor para monitorear rendimiento, para evaluar cuánto están consumiendo los servicios, cuánto están tardando los procesos, todo ese tipo de cosas que son útiles para optimizar posteriormente. Muchas veces a uno le toca hacer optimizaciones sobre procesos que ya están funcionando para ver si pueden consumir menos recursos y hacer un poco menos costoso, digamos, el funcionamiento. El centro de seguridad para ver, por ejemplo, problemas de seguridad, recomendaciones de seguridad, en fin, y todo el asunto del ciclo de vida del desarrollo que puede estar integrado aquí, por ejemplo, a través de Azure DevOps, del modo que podamos tener como unos ciclos de integración continua, hacer desarrollo, hacer publicaciones de cosas que se desarrollan y publicarlas en la plataforma analítica, hacer branch, hacer cierto tipo de manejos que para los desarrolladores y para las personas que manejan los proyectos son importantes para mantener organizado el trabajo y que se hagan los despliegues, las aprobaciones de los despliegues y todo eso de forma organizada y todo el manejo pues de Azure Policies. Entonces toda esta plataforma es como la base a través de la cual funcionan todos estos servicios. Todos estos servicios de una manera u otra se integran con todos estos aspectos que hay aquí abajo. Entonces digamos que esa es una plataforma moderna para hacer analítica en Azure. Ahora, una plataforma alternativa es muy similar a la anterior, pero está orientada a los servicios de más bajo costo. Por ejemplo, aquí tenemos para manejar streaming, para manejar tiempo real, Event Hubs. Aquí se sigue manejando una arquitectura Lambda en su versión, digamos, más mínima. En esa arquitectura Lambda hay una ruta fría que viene acá y guarda los datos en el Data Lake y otra ruta caliente que va y los lleva a Stream Analytics. En esta parte de acá tenemos que tener en cuenta que este Data Lake es un almacenamiento de bajo costo. Los pipelines básicamente se cobran por lo que se consume.
En la medida en que se consuma más procesamiento, pues va a haber que pagar más. Entonces, digamos que una manera de hacer barato este asunto es optimizando la forma como se trabaja los procesos de ingestión para no estar siempre recargando los mismos datos y no solamente ir pasando deltas, ir pasando solamente los datos nuevos que se van generando y no siempre todos los datos cada vez. Los datos se pueden cargar o se pueden, digamos, almacenar en el data lake, los datos crudos, o se pueden transformar directamente y llevar a una bodega de datos. En este caso no se están usando los pools de SQL que vienen con Synapse Analytics, sino que se está usando SQL Database. SQL Database es una base de datos relacional que no es de multiprocesamiento paralelo, pero nos permite hacer un almacenamiento eficiente y efectivo de datos hasta cierto punto, o sea que lo podemos utilizar para manejar datos que sean no muy grandes. Ya cuando estamos hablando de Big Data, entonces reemplazamos este SQL Database, ahí sí, por un pool de Synapse dedicado de SQL que contiene en su interior un clúster de muchos SQL databases. Entonces, de ese modo es que se implementa en Synapse el, eh, el, el multiprocesamiento paralelo, eh, que es el que veíamos en la arquitectura anterior. Entonces, en esta primera parte de acá, esto es lo que sería el almacenamiento, es el SQL Database y el Data Lake serían los almacenamientos. El procesamiento estaría aquí en esta tercera columna, donde estarían los trabajos de Stream Analytics, los pools de Spark que vienen con Synapse Analytics. Estos también se cobran por lo que se consume. Y el SQL Serverless, que es capaz de operar sobre este SQL Database a través de Polybase. Este puede trabajar también sobre este Data Lake Gen 2 y hacer operaciones en SQL basadas en el Data Lake. Y estarían también los pipelines para hacer transformaciones, es decir, estos mismos pipelines funcionan para hacer la ingesta de datos, es decir, la extracción de datos a un data lake, y luego a través de los mismos pipelines se pueden hacer transformaciones para llevar a una bodega de datos, por ejemplo. Y finalmente estaría el workspace de Synapse para conectar aquí asuntos como Power BI, otra serie pues de aspectos que se pueden trabajar para hacer analítica. Por ejemplo, se pueden conectar servicios como Azure Machine Learning, y aquí podemos ver en la parte de presentación que pueden usarse otro tipo de cosas, digamos Logic Apps, Azure Functions y cosas, digamos, aplicaciones que se integren con toda esta plataforma. Entonces es un poco una arquitectura que es similar a la anterior, tiene unas características potentes, pero es mucho más barato en cuanto usa servicios más baratos. Por ejemplo, el SQL Database, el Data Lake como almacenamiento siempre es muy barato. El SQL Serverless solamente se cobra por lo que se consume, lo mismo que los Spark Pools. Entonces es una plataforma eh, muy barata, se paga solamente por lo que se usa. Sin embargo, en casos de ya mucho más datos se requiere posiblemente una arquitectura como la que veíamos en el slide anterior. Bien, con eso concluimos esta segunda parte de lo que es los servicios PaaS para manejo de datos en Azure. En el próximo video vamos a revisar específicamente las características de Azure Synapse Analytics. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.